Saludos a todos, buenas tardes. Altamente agradecido por invitarme a participar en este primer encuentro de inteligencia artificial para equipos de mamografía, organizado por Medical Scientific y Biotron Medical Equipment, en donde vamos a conversar en cómo desentrañar el poder de la inteligencia artificial en mama y el valor oncológico de la radiómica. Este es un tema por demás interesante y se hace necesario que tengamos como objetivo examinar la inteligencia artificial en la radiología mamaria, resaltar competencias esenciales necesarias para su implementación, así como analizar los aspectos éticos que siempre salen a la vista en la incorporación de nuevas tecnologías y una participación interactiva utilizando para ello casos que vamos a darle los enlaces en la medida que vayamos avanzando la conferencia. Desde el punto de vista estadístico, para el 2024 se estimaba más de 2 millones de nuevos casos de cáncer en los Estados Unidos y el 32% corresponde a mama para 310.000. Para el 2025 se estima se incremente a 313.000. Pero lo más significativo es que está afectando en mortalidad y en incidencia de cáncer en mujeres de 35 a 44 años, que están por encima en los años comparativos para el 2016 y 2020. Esto es interesante porque la mayoría de las pesquisas por mamografía se inician a partir de los 40 años, obviamente con factores de riesgo asociados. En el momento de la pesquisa, muchas de estas herramientas hay que considerar los aspectos genéticos que pueden incrementar el factor de riesgo, los factores del estilo de vida de la persona, como la obesidad, el sedentarismo, alcohol y tabaquismo, o aquellas que guardan relación con los aspectos reproductivos, ¿okay? Como anticonceptivos orales y menarquia. Desde el punto de vista tecnológico, radiología es una especialidad disruptiva. Cada año se incorporan nuevas tecnologías y eso lo hemos visto con la mamografía. Si cerramos los ojos y nos vamos un poco más atrás, quizás algunos de los que están en la sala se iniciaron con mamografía con revelados con químicos, incluso sin compresión. Posteriormente se implementan herramientas como la seromamografía, que en su momento era un soporte adicional, o la mamografía computarizada, el CR, o la mamografía digital, que hoy en día cuenta con tomosíntesis con contraste, la resonancia magnética con la cinemática del medio de contraste o la evaluación molecular con el coeficiente de difusión aparente con las imágenes de difusión. Esto habla de que siempre se ha orientado a mayor precisión en el diagnóstico. Igualmente sucedió para eliminar la narrativa de los reportes, para eliminar la ambigüedad y siendo, digamos, más preciso en el diagnóstico, como es la implementación del BI-RAD, que tiene más de 31 años de uso, en donde no solamente estableció los parámetros y desde el punto de vista morfológico las características de cada una de las lesiones, que van de benigna a la maligna o probablemente sospechosa. Aparte de eso, implementa el mismo Colegio Americano de Radiología la densidad mamaria, estableciendo los 4 parámetros de la misma, y se incorpora en la nomenclatura BI-RAD para ultrasonido, para resonancia magnética, para incluso la mamografía contrastada. Y está próximo por salir la nueva edición en donde ya existen algunas modificaciones. Definitivamente la inteligencia artificial está aquí. Forma parte no solamente del escenario de la mama, sino prácticamente todo el escenario de las especialidades médicas que tienen que ver con la implementación de este tipo de herramientas. Herramientas que como dispositivos médicos se han venido incrementando, en donde traen un valor significativo, sobre todo en aquellas que tienen cuarto y quinto lugar, que son la caracterización de la lesión de la mama y la densidad mamaria. Esto, si lo llevamos solamente al área de imágenes de la mama, con todas las modalidades de diagnóstico por imágenes, todas están orientadas a la caracterización de la lesión, a la densidad de la mama, nomenclatura BI-RAD, en el cáncer de mama y los hallazgos que tienen que ver con la densidad mamaria y mejorando la calidad de la imagen. Si nos vamos a la resonancia magnética, se establece solamente los patrones de descriptores anatómicos, caracterización de las lesiones y mejoría de la imagen en un número menor de imágenes que vamos a ver con la mamografía.
En ultrasonido igualmente vamos a tener la caracterización de las lesiones de la mama, la nomenclatura BIRAT, la calidad de la imagen, y en la mamografía obviamente tenemos mucha mayor cantidad de estudios que están orientados igualmente a la caracterización de la densidad mamaria. Y fíjense que predomina el color verde. El color verde en esta imagen representa las imágenes MIMS, que son obviamente en este tipo de formatos para dispositivos médicos. No hablamos de PACS, porque el PACS es la regulación de almacenamiento y distribución de las imágenes. En el MIMS hacemos imágenes más complejas, como es la caracterización de las lesiones, más allá de la distribución. En amarillo la pesquisa, en rojo la de diagnóstico. Y vemos los años que se ha venido incorporando. Lamentándolo mucho, no tengo la proyección completa del 2024 en este laboratorio central de datos, pero obviamente vemos que se orientan prácticamente a esas 4 herramientas que estaríamos orientando el diagnóstico en la pesquisa y en el seguimiento. En este trabajo de Taylor vemos la relevancia que tiene en aquellas inteligencia artificial, en las imágenes mamarias, en las cuales ya están más desarrolladas de una manera más robusta, y fíjense que siguen orientándose a la densidad mamaria y a la detección del cáncer. Y esto permite obviamente tener esa concentración en la caracterización de pesquisa de detección de cáncer, en la densidad mamaria, que incrementa la sospecha de malignidad de una lesión, aparte que me pueden enmascarar muchas lesiones, y la mejoría de la calidad de la imagen. Las características de la inteligencia artificial aquí es la evaluación del riesgo de cáncer, la pesquisa por flujo de trabajo, mejoría de la imagen, y esto permite tener adicionalmente, como vamos a demostrar, un tiempo que va a hacer que podamos tener un contacto más directo con el médico referente, el médico de la anatomía patológica, para tener mayor humanización y no tener solamente una medicina de aparato. Esto requiere una validación que tiene como objetivo no solamente la garantía de que el sistema tiene un sistema de información radiológica, que tiene un sistema de distribución y almacenamiento de datos, sino que tiene como objetivo mejorar, disminuir los falsos negativos, los falsos positivos, mejorando la accesibilidad y la especificidad, disminuyendo los sesgos que tienen que ver con la automatización o un sesgo de proceso cognitivo. Este tipo de herramientas lo que busca es cero tolerancia al sesgo. Desde el punto de vista de la pesquisa con inteligencia artificial en la mamografía, el impacto clave está en una mayor detección, en una menor tasa de falsos positivos y una equidad en las necesidades mamarias. Y a esto hacemos referencia en que tenga una mejor discriminación en las categorías que ellas tienen. Y esto vimos en el laboratorio del Colegio Americano de Radiología, que sirve no solamente para el diagnóstico, sino para la formación en docencia. Si hacemos el análisis con la inteligencia artificial en la densidad mamaria, utilizando que está realizada por anotadores, fíjense que todos los anotadores dan, digamos, análisis diferentes, y obviamente se valida el que sea mayor predominante en porcentaje. Y esto hace que pueda haber una diferencia entre el análisis humano y el análisis del diagnóstico, que ha venido implementándose y validándose de una manera más precisa hoy en día. Esto nos orienta a que nosotros pudiéramos tener una interpretación en el tiempo diferente a la que tuvimos en el estudio previo del análisis. Esto es relevante, y esto tiene en este trabajo de Larsen, donde se demostró en las imágenes de pesquisa una disminución del tiempo de lectura, porque si bien estaba orientado en una automatización de una tarea rutinaria, es de una ayuda extraordinaria en el análisis diario, en donde se está implementando una gran demanda de estudios, que podemos tener una distracción, puede entrar un mensaje de WhatsApp, puede entrar una llamada de teléfono, o obviamente tuvimos un mal día y esto nos puede llevar a un error. El poder contar con una herramienta que nos vaya, digamos, ayudando como un segundo lector, nos va a ayudar a tener una mejor calidad de tiempo, y disminuye el burnout o el síndrome de recalentamiento que se sufre por la alta demanda de estudio. Y esto abre otra ventana significativa, que obviamente es el sesgo por formación. Donde menos errores hay con el uso de esta implementación es cuando tengo lectores expertos en relación con lectores que no tienen una formación adecuada,
porque hay un sesgo de la automatización y dan por válido todo lo que la plataforma me orienta. Esto hace necesario un modelo educativo para las personas que se están formando y un modelo de formación en el uso de estas herramientas para el que ya está formado. Y esto habla de que no deberíamos tener una frontera del conocimiento y contar con herramientas de lectura adecuadas para la mamografía, las imágenes mamarias, o sea, estaciones de trabajo dedicadas, utilizando Gamepad para proyección de las imágenes, utilizar de una manera más rápida y precisa el aumento de tamaño, la caracterización de la lesión, inversión de las características y además contar con una plataforma donde yo pueda seleccionar a modo de packs, obviamente, y subirlo a mí, porque hago algo más complejo, la caracterización y búsqueda de las lesiones, tanto local o remota, de los hallazgos que veamos en la mamografía. Aquí, más que ser una lectura o un análisis de la imagen, lo que quiero es mostrar lo útil que puede ser una lectura en donde, como dije anteriormente, por volumen o por distracciones, podamos pasar por alto, que contar con esta herramienta que podemos ver las imágenes craneocaudales, las medio-oblicuos laterales, y automáticamente darle con un clic me caracteriza la nomenclatura BIRAT con un círculo en una lesión, en un cuadrado o rectángulo cuando son microcalcificaciones o calcificaciones, y nos da la categoría en la densidad mamaria cumpliendo los criterios del Colegio Americano de Radiología en una categoría A, y nos da una categoría del punto de vista técnico de una imagen adecuada desde el punto de vista técnico en la adquisición de la data por la disposición de las imágenes. Esto viene con una alerta de que estos resultados requieren la confirmación por parte de un médico especialista, y es obvio, y me va caracterizando diferentes lesiones. Aquí tengo lesión 1, tengo una lesión 2, una lesión 3, una lesión 4, que van cambiando en sus características. Obviamente una lesión probablemente benigna me da un doble contorno circular, una masa benigna con un solo contorno y una masa benigna con otro contorno pero con otro color. Esto muchas veces, sobre todo, y lo voy a explicar en las nomenclaturas BIRAT 3, ¿verdad?, que requiere de un estudio adicional, que requiere una evaluación en el tiempo, que requiere quizás degradarlo a 2 o bien si sube a 4 caracterizarlo para una biopsia, requiere de estudios complementarios. No solamente que se determinó con la elasto o con el Doppler a color o con la escala de grises en ese mismo hallazgo, sino que se sincronizó con la caracterización de nomenclatura BIRAT por ultrasonido que con mamografía. En esta igual, una imagen en cráneo caudal, una imagen en medio oblicuo lateral, utilizamos el marcador de la automatización y nos da una masa sospechosa de malignidad y otra con categoría de tipo como una lesión en la línea media, en donde tiene una categoría BIRAT 4, una densidad categoría CRB y una calidad técnica adecuada, confirmada igualmente con la dureza de la lesión con el elasto, por el ultrasonido y con la biopsia de la categoría sospechosa de la lesión que fue llevada a un análisis histológico. Grandes masas, ¿okay?, como en este caso, puede tener una alerta en el fellow, en el residente o en el médico que está empezando. La categoría nos da como una masa probablemente benigna, vuelve a aparecer el 3, obviamente se hace la categoría con el elasto, con ultrasonido y con la correlación clínica, y había sido un quiste que había sido parcialmente intervenido y nos modificó la imagen. Tenemos dos casos en los cuales uno puede decir, bueno, yo no necesito la inteligencia artificial para caracterizar una lesión con toda la nomenclatura para un BIRAT sospechoso de malignidad. En este caso me pareció interesante porque tuvimos dos casos en el mes de mayo del año pasado con dos lesiones en la misma mama en el mismo cuadrante. Esto se confirmó por histología, la característica de malignidad de las lesiones, el compromiso, extensión de las partes blandas, pero digamos que orienta muchísimo en el tiempo en la caracterización de las lesiones, en la nomenclatura de los hallazgos, en el soporte adicional de la elasto, la punción biopsia, pero me permite también tener un reporte automatizado, asignado por mama derecha, mama izquierda, con todas las categorías y nomenclaturas que hice referencia, que son válidas en todas las modalidades que estamos analizando y todos los casos. Esto me permite tener, además de la interpretación de la consulta directa con el paciente, la consulta con el médico tratante, tener un reporte con todos esos hallazgos de una manera más precisa que tener un reporte por narrativa
que tiene 20 años en desuso. Si tenemos 30 años con el uso de la nomenclatura BIRAT, esta nomenclatura BIRAT me permite tener una mayor precisión y, como vamos a demostrar más adelante, también me permite tener un seguimiento en la auditoría médica en la interpretación de las imágenes. Cuando hacemos la categoría 3, ¿verdad? Y lo hicimos como referencia a este artículo, me parece sumamente interesante, es de diciembre 5, 2024, en donde se utiliza como lesiones probablemente benignas, menos de 2% de malignidad. Se utiliza para aumentar la especificidad al disminuir el número de biopsias de la mama, pero quizás existe un uso incorrecto del mismo, porque las imágenes, digamos los hallazgos categoría 3, requieren un seguimiento a corto plazo y quizás queda ahí y no hay una llamada para la misma. En esto podemos ver cómo puede modificarse en el tiempo y cómo la correlación ecográfica también cambió en el tiempo, como un componente de una lesión de aspecto quístico, un componente de un quístico complejo y obviamente una lesión que posteriormente se demostró como un triple negativo. Esto hace necesario, y nosotros hicimos una revisión en esta presentación, la llamamos en octubre en el Congreso Nacional de Radiología, aquí en Venezuela, evaluamos 1000 mamografías, hubo una concordancia del 90% en la evaluación de nomenclatura BIRAT y un 81% en cuanto a la densidad mamaria. Esto mostró obviamente el 98% de las lesiones malignas, mejorando los tiempos de diagnóstico un 30%. ¿Qué significa? Que validamos lo que hace la literatura internacional. Nos disminuye el tiempo, nos aumenta la precisión, nos ayuda en la carga de trabajo y sobre todo nos ayuda a comprender más la categoría BIRAT 3, llevando para ello un análisis como lo tenemos por las diferentes mamas, mama derecha, mama izquierda, tanto de densidad como en nomenclatura BIRAT, teniendo los porcentajes de evaluación para tener una mayor precisión y tener una auditoría, que realmente es lo que tiene como objetivo también esta nomenclatura BIRAT. ¿Cuántos pasaron? Para disminuir, aumentar la especificidad, disminuyendo las biopsias innecesarias, degradando los 3 o biopsiando de manera precisa los 3 que pasaron a lesión sospechosa. Este año salió un artículo publicado también en donde se está optimizando el diagnóstico con imágenes mamográficas utilizando inteligencia artificial, un artículo que sale este primer trimestre por la revista del Colegio de Médicos del Estado Zulia aquí en Venezuela, y vemos cómo se incorpora también en la lectura, en la inteligencia artificial, sobre todo en la mamografía con tomosíntesis. Entendiendo que tengo mayor cantidad de tiempo, me consume más tiempo, logramos disminuir también los tiempos en este tipo de estudios. Esto hace necesario que no olvidemos la región axilar, forma parte de la evaluación de la mamografía y de la ecografía, en donde si bien tenemos patrones en caracterización de los ganglios para caracterizar de una manera precisa la sospecha de malignidad de los mismos, ya ahí se está trabajando en la plataforma en su caracterización de este tipo de lesiones. Esta segunda parte vamos a hablar de radiómica. Radiómica viene de la radiología y el manejo de la ómica. Ómica es el manejo de datos. Nosotros lo que hacemos con la ómica es manejar datos y busca la extracción y análisis de las características ocultas que tenemos contenidas en todas las imágenes, en todos los métodos de diagnóstico por imágenes. Esto trae como beneficio un diagnóstico preciso y tratamientos personalizados. Desde el punto de vista tradicional, el análisis del radiólogo de las imágenes de radiología es visual, la caracterización de tamaño, algunas con volumen, es una evaluación cualitativa, hay una variabilidad interobservador en el momento y en el tiempo y se omite mucha data oculta. Esto lo que hace que la radiómica hace extracción de esta cantidad de datos ocultos y significativos para apoyar en la toma de decisiones. Y esto me da características más allá de la morfología y la morfoestructura de la lesión, la característica de la texturización según la data. Estos patrones que están contenidos en los píxeles, en los boxers, me va a permitir extraer y tener un diagnóstico y manejo individualizado de una variedad de órganos y sistemas. Y en esto quiero hacer un auto, porque cuando hacemos esa extracción de data, cuando nosotros empezamos a trabajar con una plataforma de radiómica en lesiones hepáticas en pacientes pediátricos, ¿verdad? La sorpresa es que cuando colocamos la imagen y hacemos la segmentación y extraemos la data, lo que esperábamos es que se nos presentara una imagen y lo que se nos presentaron fueron hojas de cálculo.
porque lo que está contenido en cada uno de esos recuadros de la tabla, que en este caso serían voxel, es la data que tiene que ver con el tratamiento recibido, la terapia radiante, el estudio histológico y las características propias de la imagen. Esto nos da una implicación clínica significativa porque nos da una medicina de precisión usando el Big Data, y esto nos permite tener una selección de tratamiento personalizado. Y estamos hablando entonces de una medicina con este tipo de tecnología que se desarrolló gracias a la inteligencia artificial, que pudo manejar esta gran cantidad de datos. Y considero que la inteligencia artificial es la compuerta de la radiómica, que vamos a escuchar mucho de ella en un punto de vista oncológico, porque me lleva a una medicina 4P, predictiva, preventiva, personalizada y participativa, a una medicina de precisión basado en biomarcadores, basados en el Big Data. ¿Por qué necesitamos la radiómica? Bueno, necesitamos la radiómica, para resumir, por la precisión del diagnóstico y el tratamiento personalizado. Nos ayuda a identificar patrones y características que pueden ser difíciles para detectar a los humanos, personaliza el tratamiento de los pacientes y permite, en un tratamiento que fue exitoso para un subtipo molecular de un tipo de tumor en un paciente que se hizo el seguimiento durante este año, utilizarlo en otro paciente como a modo de simulación o de gemelo, ver si tiene el mismo patrón molecular, ¿verdad? Y ver tener las características clínicas o el grupo etario del paciente, orientarlo a esa plataforma, entendiendo que también tiene un impacto étnico desde el punto de vista afrodescendiente o hispano o caucásico. Esto nos permite definitivamente tener tratamientos más efectivos y personalizados. Y los médicos debemos estar familiarizados con estos conceptos. Estos son conceptos que no son complejos, digamos, que vemos toda esta tecnología disruptiva que vemos como está de manera avasallante y que se catalizó particularmente en el 2020-2021 como producto de la pandemia, en donde prácticamente todo se fue a los formatos electrónicos. El flujo de trabajo de la radiómica tiene, digamos que unos pasos, ¿verdad? O un workflow, es un flujo de trabajo que es el preprocesamiento, la segmentación, y en esto lo pongo entre comillas porque muchas veces tanto tomografía dicen no, es una imagen 3D, la imagen 3D del año 2000, 2001. La segmentación es un análisis cuantitativo por imágenes que se hace segmentación, incluso asignándole patrones de color o de textura a las lesiones que vamos a hacer, la extracción de las características y el manejo de datos. ¿Esto cómo lo implementamos? Bueno, bien sea la adquisición por mamografía, por ultrasonido, por resonancia magnética, se hace esa imagen por diferentes órdenes, ¿ok? Esto me permite una extracción o selección de la imagen que yo voy a hacer, la texturización, y vamos a construir un modelo en base a las características que en ellas vamos a tener. Si bien la mamografía es el gol estándar del punto de vista primario en la pesquisa del diagnóstico, la resonancia en aquellas que tienen una sospecha ya propia, o como se está implementando ahorita por la Asociación Europea de Radiología, pacientes con alto riesgo ya se está implementando a partir de los 25 años. El ultrasonido, por su discriminación con la LASTO, como la mostramos ahorita, por la dureza de las lesiones, el FDG para la caracterización de la misma. Y obviamente tenemos características automatizadas en la segmentación, semiautomática o manual. Si esto lo hacemos automático y la segmentación me orienta y me permite utilizar toda esta data, y esta data la llevo a un proceso de extracción, podemos tener un análisis y una construcción de un modelo que, estando en un sistema no fragmentado de salud, como ocurre en la mayoría de los países, quizás yo tengo esto en mi departamento de radiología, pero no tengo acceso a histopatología, no tengo acceso a radioterapia, no tengo acceso a mastología para ver la data de la cirugía, no tengo el tratamiento de quimioterapia para poderlo implementar, porque estos son los datos que estarían contenidos para ser analizados y para que sea optimizado en el modelo, y obviamente esto forma parte de todo lo que es la genómica. Y eso es lo que daría el valor predictivo en otro paciente que se haya evaluado en este momento con esas características. Mucho más allá, definitivamente, de la caracterización de la lesión, de la densidad mamaria,
las calcificaciones, como hemos venido esa implementación de la mamografía con químicos, a la seromamografía, a la tomosíntesis con contraste, la resonancia magnética, en un trabajo de la Universidad de Niigata, presentado ahorita recientemente en el 2024 en la RCNA. Hay una revisión con mamografías con cáncer y fueron relacionadas por los subtipos moleculares utilizando radioómica. Para ello utilizaron los patrones tradicionales, las redes circunvolucionales. Del punto de vista local, se utiliza un transformador de visión global y se utiliza un supercomponente para tener un hallazgo global. Entonces, imagínense lo extraordinario que, más allá de caracterizar lo que vinimos del punto de vista morfológico estructural y la densidad mamaria, poder tener un luminal B, un HER2, obviamente la característica de un luminal A. Esto, digamos que abre una compuerta bastante importante, y obviamente caracterizar por los subtipos moleculares, utilizando para ello los valores predictivos que hicimos, teniendo una data que realmente esté integrada. Y esas deberíamos tener instituciones que tengan una red robusta y potente en lo que hace referencia a la informática, a la telemática médica. ¿Okay? No, deberíamos tener todo esto integrado para aumentar nuestra precisión diagnóstica y tener una probabilidad y un formato preventivo más adecuado. En el caso de la mamografía contrastada, también se ha utilizado la radioómica para ver las características de la morfología y los cambios que han tenido para aumentar su precisión diagnóstica, orientándolo igualmente a las características de las lesiones que hicimos en el trabajo de la universidad. Del punto de vista ético, ¿verdad? Se requiere la transparencia, la equidad y la supervisión dentro del contexto de la data de los pacientes. Hay una ley HIPAA en donde tenemos que guardar la confidencialidad de los pacientes. La Organización Mundial de la Salud ya mostró algunos patrones de regulación del uso de la inteligencia artificial. La Comunidad Europea ya en radiología el uso de la inteligencia artificial lo constituyó como ley con responsabilidades institucionales del servicio y del especialista. El Colegio Interamericano de Radiología en el 2023 se creó una comisión de inteligencia artificial. El primer trabajo que hicimos de mesa de trabajo fue una guía de buena práctica, que entendiendo que radiología, inteligencia artificial es una herramienta poderosa que ayuda a la precisión diagnóstica y la eficiencia en la atención médica. La idea es trabajar dentro de la verdad. ¿Okay? El término truth se utiliza mucho en las herramientas de caracterización de inteligencia artificial y lo aplicamos para hacerlo moralmente correcto, lo técnicamente correcto, y promover la educación médica continua para poder implementar herramientas poderosas que pueden asistirnos en un diagnóstico más preciso en menor tiempo y ayudarnos. ¿Okay? Y vemos otro artículo que me pareció interesante en cómo reciben los pacientes que usan este tipo de herramientas en radiología. Bueno, prefieren el uso en combinación con los lectores humanos. En algunos centros incluso ya preguntan en países desarrollados si no cuentan con esa herramienta, cambian de su proveedor de salud. Igualmente, ellos hablan de la necesidad de información en el uso de la inteligencia artificial. Hoy en día, si vimos el manejo de la medicina de precisión con biomarcadores, el uso de la Big Data, hoy en día hay que empoderar al paciente en la información para que él demande, obviamente, el uso de este tipo de herramientas. Y aquí influye mucho el nivel de conocimiento y educación de los pacientes, que obviamente también después de la pandemia se involucraron hoy en sus herramientas de salud. Los teléfonos inteligentes tienen ya poder, por la ley Healthcare, tienen acceso a esa data y por ley se le debe administrar la data porque ya esos dispositivos tienen características de encriptamiento de data. Igualmente lo tienen hoy en día en los relojes inteligentes, en donde tiene toda su biometría médica. En la perspectiva futura, ¿verdad? Vemos que los algoritmos pueden personalizar los diagnósticos y los tratamientos, y esto se adapta a las necesidades únicas de cada paciente. Es una medicina personalizada, más precisa y centrada en el paciente. Esto busca mejorar la eficiencia de los procesos, reduciendo los tiempos de espera, optimizando los recursos y liberando a los profesionales de la salud para que se enfoque en una parte más humana, como lo hicimos al comienzo, como los objetivos. Uno de los impactos también, que esto no está orientado a los países desarrollados.
Los países de altos ingresos cuestionan la inteligencia artificial porque tienen miedo o hay temor de que la inteligencia artificial sustituya a los radiólogos. En este caso, se está buscando con RAID International, y es una publicación del 2020, en donde tiene 3 pilares fundamentales: la educación, la implementación por fase de la inteligencia artificial y la implementación de una infraestructura robusta. Y esto está orientado en los países que no tienen mucha tecnología o no cuentan con muchos especialistas para esta área. Esto, digamos, que forma parte, y por lo cual no hay que tener temor, sino que paradójicamente no llegó para un grupo, sino que llega para un uso global. Esta implementación de la inteligencia artificial ya pasó a un proceso generativo en el procesamiento de texto. ChatGPT, digamos que ha abierto una compuerta en donde se han desarrollado otros elementos. Nosotros lo estamos implementando no solamente en MAMA, en todos nuestros reportes del departamento de imágenes, mejorando incluso la caracterización de las lesiones, optimizando incluso la actividad académica, pero también luchando en mantener cero tolerancia al sesgo, por lo cual hay que tener mucho cuidado y tener una buena tutorial por los expertos para que ayuden a los que se están formando en mejorar y disminuir las tasas de los errores. Aquí tengo una presentación que la voy a pasar después, interactiva, y quiero concluir que definitivamente la transformación, la implementación de la inteligencia artificial está cambiando, transformando la atención médica, y ha cambiado prácticamente hasta los aspectos de nuestra vida diaria, en la televisión, en los formatos electrónicos que tenemos acceso. Esto nos lleva a una medicina más precisa y personalizada, recordando las 4P. Esto requiere una necesidad de colaboración entre los médicos que están empezando, los médicos expertos, como una sin frontera de conocimiento, utilizando también herramientas de inteligencia artificial, y sobre todo en aquellas generaciones nativas digitales que pueden ayudar a muchos profesores que muchas veces se resisten al cambio de la implementación telemática médica. Y otro proceso que viene, y lo vamos a también a escuchar, que es la inteligencia artificial agéntica o por agente, que ya no es como la ChatGPT generativa, que me da, digamos, un análisis, sino que esta tiene acciones de toma de decisiones. Esta tiene la capacidad no solamente de generar contenido, sino la capacidad de tomar decisiones autónomas y realizar acciones basadas en la información. Utiliza un agente activo que interactúa con el entorno para lograr objetivos específicos. Definitivamente no solamente piensa como la generativa, sino que puede planificar y ejecutar acciones de manera autónoma para alcanzar el objetivo. Y digamos que el desarrollo de la inteligencia artificial, vimos cómo desarrolló el uso de las datas para la ómica, y vemos cómo ha venido desarrollando a un modelo generativo, a una transformación a una inteligencia artificial con agente autónomo que va a actuar de manera autónoma, valga la redundancia, y que realmente hay una transformación de este modelo, y quizás lo vamos a ver porque en los últimos 5 años ha sido avasallante el desarrollo tecnológico. Quiero invitarlos a que nos conectemos, hagamos un futuro juntos. Ahí tengo un QR de Instagram, Dr. Osvaldo Radiología. Ahí puedo establecer cualquier conversación con alguno de ustedes, discutir algún caso, compartir información. Y quisiera terminar con una cita. Si un hombre no sabe a qué puerto navega, ningún viento definitivamente es favorable. Así que bueno, muchísimas gracias por la invitación. De nuevo reitero el agradecimiento a esta invitación, a este primer encuentro de inteligencia artificial en estudio de mamografía. Muchísimas gracias. Espero que nos veamos en Instagram y pueda compartir con ustedes de una manera más directa. Muchas gracias y quedo para las preguntas y respuestas.